Jesús descendió al infierno y habló a los ángeles caídos y fallecidos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban aguardando en el Seol. El patrón del tercer día en la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración que ocurre al tercer día tras un evento tan significativo. Este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz y nunca se desvió de su destino, aunque Satanás lo intentó en muchas ocasiones. A diferencia de nosotros, simples mortales, que nos distraemos tan fácilmente y a menudo nos apartamos de nuestro camino sin siquiera percatarnos. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos acerca de Jesús y permitieron que la turba liberara a Barrabás. Pilato condenó a Jesús a ser crucificado a pesar de no encontrar falta en él. Mientras tanto, Satanás lo vigilaba pensando que tenía el control total y llevaría a cabo su venganza contra el Creador, avivando la ira en la multitud y creando un mar de furia contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían gritaban por la muerte de Jesús, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas acciones. En ese momento, influenciados por los demonios, Satanás y sus demonios superiores estaban observando. Su objetivo era que obtendrían la victoria viendo que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habían detenido a Dios. Mientras Dios y su Hijo Jesús sabían lo que iba a suceder, Jesús soportó todo lo que se le presentó. Lo hizo con humildad y compasión, aún rogando a su Padre misericordia por nosotros, mientras lo martillaban en una cruz por nuestros pecados. Él pudo librarse tan fácilmente, millares de ángeles esperaban la orden y todo hubiera sido tan distinto. Pero no lo hizo. Soportó el peso de los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros, que fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo roto, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora mismo, Él sabe lo que está pasando en tu vida, conoce las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado y difícil, pero no imposible. Anímense con las palabras de Isaías 40, versículo 31, donde dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». En ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado, que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Satanás pensó dentro de sí: Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada, no iba a evitar que evadiera ese primer mordisco al fruto prohibido de Adán y Eva. Pero Satanás estaba muy lejos de la verdad y el verdadero propósito que Dios tenía. Lo que Dios iba a hacer es cambiar el final de toda la humanidad que estaba alejada de la presencia de Dios y condenada a la muerte. Satanás no había cambiado el camino de Jesús. Quizás pensó que lo había hecho, pero no, mientras soportó el pecado del mundo. Y en señal de esta hazaña, una gran oscuridad ominosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaron a Jesús en la cruz habrían sabido que en realidad Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó su último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios, la cortina del santuario se rasgó en 2 de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El rasgado del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo 27, versículo 50, y uno dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto fue tan poderoso que hizo que las rocas se partieran y se abrieran muchas tumbas. Como resultado de esta gran hazaña, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad después de que ocurrieron estos asombrosos eventos. Todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún rumor en el futuro sobre esta nueva religión que enseñaba Jesús. En Mateo 27, versículos 62 al 64,
dice que al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo: aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero». Aquí es donde nos movemos hacia lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yacía allí, pero no su cuerpo espiritual. Su espíritu ya no estaba en el ámbito terrenal. Hay diferentes puntos de vista entre los teólogos con respecto a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades en lugar de los muertos, donde proclamó a los espíritus encarcelados y los ángeles caídos. 1 Pedro 3, versículos 18 al 20 dice: «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua». Si Pedro está diciendo en el versículo 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces está diciendo al comienzo del versículo 19 que en el Espíritu Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Muchos estudiosos interpretan que Pedro afirma que ya sea entre la muerte y la resurrección de Jesús o después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación en el mismo infierno, como hizo en la tierra en su ministerio. Y dice que quienes reciben la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes. Pero, ¿quiénes son estos espíritus? Según algunos, son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento a quienes Jesús liberó del cautiverio y los llevó consigo al cielo. El mensaje donde Jesús proclama su muerte y resurrección es, por lo tanto, una buena noticia para ellos. Otros han tomado estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios antes. Para tales individuos, Jesús está confirmando su condenación al proclamar su victoria sobre ellos y todos sus enemigos en su muerte y resurrección. Y por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad post-muerte en fe y arrepentimiento a estos espíritus encarcelados. Pero también hay otra forma de interpretar las palabras de Pedro. No es Jesús resucitado, sin duda es Jesús quien predica, pero predica en el Espíritu Santo, y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la ascensión de Jesucristo, es durante la vida de Noé. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios y era el predicador de justicia. En una de sus cartas, 2 Pedro 2, versículo 5 dice: «Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo». 1 Pedro 3, versículo 20 dice: «Los hombres y mujeres de la generación de Noé, a pesar de la paciencia de Dios al retrasar el juicio, rechazaron esa proclamación debido a su desobediencia anterior». Estas personas actualmente están en prisión, es decir, sus almas al morir, fueron enviadas justamente al infierno para ser castigadas por sus pecados. Y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús fue a estar con el Padre en el cielo, como Jesús mismo le dijo al ladrón en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Me gustaría saber en los comentarios tu opinión. ¿Dónde crees que fue primero Jesús después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda exponer tu opinión de forma educada y respetuosa, respetando las opiniones de los demás. Dicho esto, continuamos. Pero sin importar a dónde fuera su espíritu, fue una agonía para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante ese tiempo, se escondieron. Su líder había sido asesinado y también estaban en peligro potencial. Algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiéndose sus propios corazones en el proceso. En Oseas 6, 1, 2 dice: «Venid y volvamos a Jehová,
porque Él nos arrebató y nos curará, nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. De hecho, Jesús resucitaría al tercer día, completando el ciclo de 3 días: pecado, redención y resurrección. Jesús salió de la tumba 3 días después de su crucifixión y sepultura. El domingo por la mañana temprano, María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Sin embargo, cuando llegaron, encontraron que la piedra de la tumba había sido apartada, estando abierta la cueva. Y dentro de la tumba, las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. En cambio, vieron a 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Aunque asombroso e increíble que pareciera, esto realmente estaba sucediendo. ¿Habrían pasado estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba antes de apartarla y permitir que su rey caminara por esta tierra por otros 40 días? Hay muchas referencias en la Biblia que afirman que Jesús bajó al infierno después de su muerte y crucifixión y antes de la resurrección. Uno de ellos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, dice cuando Jesús se apareció a María Magdalena al tercer día después de su muerte en la tumba vacía. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». ¿Por qué crees que Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Por qué le dice a María Magdalena que no ha subido? Al reino de Dios bien intentaremos responder esa inquietud. Sin embargo, lo que está escrito en el libro de la Biblia sobre el descenso de Jesús no explica en detalles por qué bajó al infierno. Hay algunos textos apócrifos escritos alrededor del tercer o cuarto siglo después de Cristo que explican completamente el papel misterioso de Jesús en el reino de las tinieblas. Jesús entonces iría a encontrarse con sus discípulos. En Lucas 24, versículos 36 al 49 dice: «Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: «¿Por qué estáis turbados en vuestro corazón? ¿Y por qué os asaltan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Jesús pasaría tiempo con sus discípulos durante los próximos 40 días. Los buscaría y les enseñaría acerca del reino de Dios. Él explicaría el poder del Espíritu Santo para que sus discípulos continuaran su trabajo después de que Él se fuera. En Juan 17, versículos 25 al 26 dice: «Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». Y ahora te preguntas, ¿por qué Jesús descendió al Hades? ¿Qué fue a hacer allí? Era parte del plan de Dios.
Bueno, ahora trataremos de esclarecer esta inquietud. Vamos a adentrarnos en algo más profundo, todo lo que hizo Jesús en el infierno después de su muerte. Este relato que expondré a continuación nos ayudará a comprender por qué Jesús descendió al infierno, qué hizo allí, y que esto ya estaba escrito donde nos relatan esta profecía sobre Jesús desde la fundación del mundo. Para entender mejor esto, citemos el momento cuando el mismo arcángel Miguel profetizó sobre Jesús. Es asombroso, como desde la época de Adán y Eva. El arcángel Miguel profetizó sobre la venida de Cristo. Con ella redimirá a los justos en el Espíritu. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo nombran a 2 testigos, Carino y Leucio, 2 israelitas que murieron y terminan en el infierno. Luego, estos 2 hombres fueron devueltos a la vida gracias a Cristo, que los liberó del infierno. Estos 2 hombres resucitados fueron llevados a la sinagoga por José Nicodemo y otros. Los sacerdotes vieron su muerte y ahora los encontraron vivos. Cuando llegaron al lugar, les pidieron que contaran lo que había pasado. Pero ellos, antes que nada, pidieron permiso en oración a Dios y a su Hijo Jesucristo para contarlo, y luego solicitaron pergaminos para escribir los acontecimientos. Adán y todos sus descendientes, profetas y santos, estaban en el infierno. Inmediatamente vieron que incluso un pequeño rincón del infierno estaba iluminado por una luz muy brillante. Su luz era más potente que la del sol. Entonces, Adán se alegró y ordenó a Sed, su tercer hijo, que le dijera al arcángel Miguel, y le dijo a las puertas del paraíso. Sed comienza su relato diciendo que a partir de ese momento, en el principio, estaba escrito que el Hijo de Dios nos salvará de nuestros pecados. El arcángel Miguel vino a mí con estas palabras: Dios me ha enviado a decirte, sé que pides del aceite de la misericordia que ayuda a ungir a tu padre Adán para poner fin a su sufrimiento, porque no hay forma de que puedas obtener este aceite hasta que hayan pasado 5000 años. El Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos. Y a su venida será bautizado en el río Jordán, y cuando salga del agua, ungirá a todos los que creen en él con el aceite de su misericordia. Y el aceite de su misericordia, la gracia, será para los que deben hacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, descendió a la tierra. Él traerá a tu padre Adán al paraíso y lo colocará cerca del árbol de la misericordia. Según este evangelio, Jesús desciende a los infiernos para liberar a todas las almas que creyeron en Dios, incluidos los profetas y los que merecían recibir el aceite de su gracia, como profetizó el arcángel Miguel al principio de los tiempos. La derrota de Satanás es increíble, y como se describe la gran derrota de Satanás, quien en un principio no entiende de dónde proviene esa luz. De inmediato actúa para cerrar las compuertas de su reino oscuro, pero una voz como de estruendo le dice: «Abrir vuestras puertas, vosotros príncipes, abrir sus puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar». Él dijo a sus demonios que cerraran las puertas grandes de bronce y los cerrojos de hierro. «Poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos». Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: «Devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, profetizado por Moisés y por Isaías». Al oír esto, con furia muy rabiosa, preguntó quién era el Rey de la Gloria, y los ángeles de Dios contestaron al unísono: «El Señor poderoso y vencedor». En ese momento, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos, y los que perecían bajo cadenas de muertes se levantaron. El Evangelio de Nicodemo, la batalla de Jesús con Satanás en el infierno, destaca el ingreso de Jesús al infierno, y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Menciona que la presencia de Jesús en el infierno ocasionó que se rompieran los lazos que no habían sido quebrantados. El socorro de una virtud invencible fue hasta las profundidades de las tinieblas, en las sombras de la muerte de los pecadores. Todas las legiones de demonios gritaban temerosos al unísono con sumisión:
¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable, bajo la de un esclavo, rey de la gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros? Exclamaban con rabia e impotencia. Nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? Entonces Jesús condena a Satanás. El príncipe Satanás quedará bajo la potestad de la furia por los siglos de los siglos. En lugar de Adán y de sus hijos que me son justos, luego de esto Jesús llamó a todos los santos y los hechos a su imagen y semejanza que fueron condenados. Ellos, gozosos, le claman y le adoran. Les dijo que ellos habían sido condenados por el pecado y por él, pero ahora verían a la muerte y al condenados por el madero, el sacrificio de Jesús en la cruz. Todos los llamados por Jesús se pusieron bajo su mano y, tomando la mano de Adán, dijo: «Pasa a ti y a todos tus hijos, mis justos». Adán y todos los santos empezaron a alabarle y a glorificarle. Todos dijeron a Jesús que pusiera el signo de la gloria. Coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, a fin de que la muerte no domine más. Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán y se levantó de los infiernos, y todos le siguieron hasta que fueron introducidos en el paraíso. La llegada al paraíso cuenta estas lecturas que en el paraíso se encontraban dos ancianos en forma humana: Enoc, que fue enviado allí por orden del Señor, y Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego. Ellos contaron que estaban siendo reservados allí para la venida del Anticristo, armados con enseñanzas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, al que le iban a dar muerte en Jerusalén de 3 días y medio, y luego resucitarán. Y serían elevados de nuevo vivos en las nubes. Luego de esto, Carina y Leucio no siguieron contando más nada, ya que esto era lo único que tenían permitido confesar. Al terminar de escribir, entregaron las resmas a los sacerdotes, e inmediatamente quedaron transfigurados, vestidos de un blanco deslumbrante, y allí desaparecieron para siempre. Es interesante lo que dice el Evangelio de Mateo acerca de la resurrección y aparición de muchos santos el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53, dice: «Allí se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos». Además de esto, para sorpresa de todos los presentes, ambos escritos eran exactamente iguales en extensión y dicción, sin una sola letra de diferencia. Todos exclamaron: «Verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén». Entonces, si es así como lo estás pensando, Jesús se dirige al infierno a derrotar a él y a rescatar a sus profetas, santos y aquellos que creyeron en Dios en vida. De ahí en adelante, los que le sigan no conocerán las llamas ardientes del infierno, sino que podrán gozar de vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este suceso bíblico y espero que les haya gustado tanto como a mí. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Jesús descendió a los abismos infernales a predicar el Evangelio o a realizar la misión de liberar las almas de los justos? Y así llegamos al final de este increíble viaje juntos. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al explorar este fascinante tema. Recuerda dejar tus comentarios y opiniones debajo, me encantaría saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este, comparte este video con tus amigos y dale un me gusta si te ha gustado. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.